Listo, entonces, como les estaba mencionando, hoy día vamos a ver lo que es física moderna. Vamos a hacer hincapié en estos subtemas que estamos viendo aquí. Específicamente vamos a hablar sobre radiaciones, o bueno, radiación ionizante, radioactividad, radioisótopos y las aplicaciones, ¿no? Sobre todo las aplicaciones en el ámbito médico. Entonces, en primer lugar vamos a ver generalidades sobre lo que es la física moderna. La física moderna comienza con Max Planck, que propone en 1900 la energía quantum o energía cuántica, ¿no? Esta energía cuántica nos habla de unidades indivisibles, que esto era una idea contraria a lo que era la física clásica. Ahora, esta física moderna, como ya les mencioné, nos va a hablar acerca de la energía cuántica, ¿no? Entonces, la energía de cada quantum, o la energía cuántica, va a ser directamente proporcional a la frecuencia de la radiación emitida e inversamente proporcional a la longitud de onda. Es decir, que la energía de cada quantum va a aumentar si es que aumenta la frecuencia de la radiación y va a disminuir si es que aumenta la longitud de onda, ¿no? Entonces, de esta diapositiva, más que todo tienen que saber lo siguiente, ¿no? Que la física moderna nos habla de la energía quantum y esta energía fue propuesta por Max Planck en 1900 y con ello gana el Premio Nobel de Física en 1918. Entonces, ahora el espectro electromagnético, vamos a ver específicamente sobre la longitud de onda. La longitud de onda ya la habíamos visto en la clase de física de la visión. Para recordar, debemos ver que el espectro visible iba entre lo siguiente, ¿no? Entre 380 y 700 nanómetros de longitud de onda. Entonces, entre esos valores se va a encontrar lo que era el espectro visible, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar acerca de dos términos importantes. En primer lugar, la radiación no ionizante y la radiación ionizante. Entonces, en sí, la radiación, ¿qué va a ser? La radiación vendría a ser la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de onda electromagnética. Las radiaciones ionizantes se van a denominar así porque van a tener la capacidad de poder arrancar, por así decirlo, arrancar un electrón de un átomo. Entonces, por eso es que se denomina radiación ionizante, porque va a producir un proceso denominado ionización, en el cual consiste, como ya les dije, extraer o arrancar un electrón de un átomo con el que interacciona esta onda. Mientras que la radiación no ionizante es una energía baja, que quiere decir que no es capaz de ionizar los átomos o la materia con la que interacciona, ¿no? Entonces, radiación ionizante es una energía baja que no interacciona con, mejor dicho, no produce lo que es ionización, y radiación ionizante, como su mismo nombre lo dice, produce lo que es ionización. Entonces, en el caso de la radiación ionizante, como está interaccionando con otro átomo, al afectarlo, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar ciertos efectos sobre los organismos biológicos, mientras que la radiación ionizante no va a tener ese efecto. Entonces, continuando con lo que habíamos mencionado, la radiación ionizante, como su mismo nombre lo dice, va a producir un proceso denominado ionización, el cual consiste en alterar la estructura electrónica de la materia y por tanto sus propiedades. ¿Y esto por qué? Porque como ya mencionamos, la radiación ionizante puede desplazar un electrón de un átomo. Entonces, al desplazar ese electrón de un átomo, va a ocasionar ciertos cambios químicos en el tejido el cual está afectando. Por eso es que se denomina radiación ionizante. Entonces, aquí sí vamos a prestar un poco más de atención sobre los efectos biológicos de la radiación ionizante. Aquí vamos a tener nuestra célula, nuestro tejido, que va a estar expuesta a lo que es la radiación ionizante. Entonces, cuando un tejido o una célula está expuesta a la radiación ionizante,
va a generar cierto cambio o cierto efecto químico en esta célula. Entonces, este efecto puede ser por acción directa o acción indirecta. O sea, puede afectar directamente a lo que es el núcleo o a través de los radicales libres puede esto a su vez afectar el núcleo. Entonces, esta radiación ionizante, ya sea por la acción directa o la acción indirecta, a la larga va a afectar lo que es el daño al ADN, ¿no? Este daño del ADN puede ser un daño letal o un daño subletal. En el caso del daño letal, como lo dice, ¿no? Es letal, es decir, produce muerte celular. Es decir, va a producir lo que es una apoptosis de la célula. Sabemos que la apoptosis es un proceso fisiológico que más que todo se observa en lo que es el recambio celular. Sin embargo, cuando se induce inadecuadamente esta apoptosis, va a producir una muerte celular, pero no fisiológica, ¿no? Y esto va a condicionar o se va a denominar como un efecto determinista. Ya en un momento vamos a explicar qué es un efecto determinista. Por otro lado, si es un daño subletal, la propia célula va a tener la capacidad de poder reparar este daño a través de diversos mecanismos. Si estos mecanismos son insuficientes y no son capaces de poder cubrir el daño, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ocasionar un daño letal y a su vez, como ya vimos, va a generar lo que es una muerte celular. Por otro lado, si la célula eh, repara este daño de forma parcial o no completamente, esta célula ya no va a quedar igual, sino que va a convertirse en una célula transformada o una célula mutada, y esto se va a denominar como un efecto estocástico. Finalmente, si es que esta célula logra reparar eh, adecuadamente este daño, entonces la célula va a continuar siendo una célula normal. Ahora sí vamos a ver lo que es el efecto determinista y el efecto estocástico. En el caso del efecto determinista se va a denominar así porque la, se va a generar en exposición a altas dosis de energía o radiación ionizante. Entonces, primer punto es que el efecto determinista actúa frente a dosis muy altas de radiación ionizante. Otro punto es que este efecto determinista es a corto plazo. Corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque como estamos viendo, este daño del ADN va a ser un daño letal, no es un daño subletal. Por lo tanto, en el daño subletal la célula tenía tiempo a poder eh, generar ciertos mecanismos de reparación a este daño. Sin embargo, como este es un daño letal, entonces la célula no va a tener prácticamente tiempo para poder reparar este daño, y esto de frente va a condicionar a lo que es una muerte celular. Por eso es que este efecto determinista es a corto plazo y es a altas dosis de radiación. Y el otro punto es que el efecto determinista, digámoslo así, va a ser dosis dependiente, o bueno, va a tener cierto umbral de dosis. Umbral de dosis. ¿Cómo es eso? Supongamos, vamos a poner acá una recta. Supongamos que el punto medio o el punto de corte sea un gray, que vendría a ser esto mide la cantidad de radiación ionizante. Entonces, supongamos que una persona X, está expuesta a 0.5 gray, más o menos por ahí. Entonces, de acuerdo al efecto determinista, nos dice que si esta persona está expuesto por debajo de un gray, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta persona va a estar libre de desarrollar un efecto por radiación ionizante. Es decir, no genera efecto biológico, no efecto. Por otro lado, si tenemos otra persona que está expuesto, supongamos a 2 gray, ¿qué es lo que va a pasar? Según el efecto determinista, en este caso, esta persona que sí está expuesta a 2 gray, sí va a tener un efecto biológico. Es decir, sí o sí va a tener un efecto.
Es por eso es que el efecto determinista se denomina como un umbral de dosis, mejor dicho, va a tener un umbral de dosis. Es decir, por debajo de 1, que vendría a ser el punto de corte, no, la persona, si está expuesta a radiación ionizante por debajo de 1, no va a sufrir efectos. Pero si está por encima de 1, entonces ahí sí o sí va a tener un efecto. Es por eso es que el efecto determinista va a tener un umbral de dosis. Entonces, puntos claves que deben recordar, que el efecto determinista es a corto plazo, se da por exposición a altas dosis de radiación ionizante y presenta un umbral de dosis. Y un punto, o bueno, un dato resaltante es que de 2 a 3 Gray es un daño letal, como pone aquí, un daño letal, pero en el 50% de la población. 50% de la población. Y en 30 días. Ahora, con respecto al efecto estocástico, el efecto estocástico también se denomina como aleatorio. Y vamos a ver por qué se denomina así. A diferencia del efecto determinista, el efecto estocástico es a largo plazo y puede ser causado por bajas o moderadas dosis. ¿Por qué? ¿Por qué a largo plazo? Porque por el mismo hecho de que es un daño subletal, como ya mencioné hace un momento, la célula tiene la capacidad de poder reparar este daño a través de diversos mecanismos. Y como esta célula lo hace de una manera parcial, esta célula va a ser una célula transformada. Pero para ello va a pasar cierto tiempo, es por ello que es a largo plazo. Ahora, con respecto a por qué se denomina a bajas o moderadas dosis, ya vamos a ver por qué. El efecto estocástico, por ejemplo, si la persona está expuesta a, a bajas dosis, por ejemplo, pongámosle 0.5 Gray, o si la persona está expuesta, pongámosle, no sé, a 5 Gray, ¿qué es lo que va a pasar? De acuerdo al efecto estocástico, esta persona de aquí, que está expuesta a 0.5 Gray, tiene la probabilidad de poder desarrollar un efecto biológico por radiación ionizante. Y esta persona que está expuesta a 5 Gray también tiene la probabilidad de desarrollar un efecto biológico. Ahora, obviamente, esta persona que está expuesta a mayor cantidad va a tener mayor probabilidad de poder desarrollar un efecto biológico. Sin embargo, esta persona que tiene menos sí tiene también cierta probabilidad, pero en menor medida, ¿no? A diferencia del efecto determinista, que si tú te encontrabas por debajo de 1, ahí no ibas a tener ningún efecto. Mientras que tú te encontrabas por encima de 1, tú sí o sí ibas a tener un efecto. Por esto es que el efecto estocástico se denomina como aleatorio, porque así estés expuesto a bajas dosis o altas dosis, tienes una probabilidad de desarrollar un efecto biológico. Sin embargo, si tú estás expuesto a mayor dosis, obviamente vas a tener mayor probabilidad. Para poder entenderlo mejor, vamos a ver otro ejemplo. Voy a borrar esto de aquí. Supongamos que tenemos una persona X, una persona, vamos a ponerle 1, y vamos a tener una persona 2. Esta persona 1, ambos van a ser fumadores, pero esta persona 1 va a fumar alrededor de una cajetilla al mes. Una al mes. Y esta persona 2 también va a ser fumador, pero va a fumar una cajetilla al día. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál de estas personas o estos números va a tener mayor probabilidad de desarrollar lo que es, no sé, un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o un cáncer de pulmón, por ejemplo? Obviamente la persona no, la persona 2, ¿verdad? Porque fuma una cajetilla al día. Sin embargo, la persona 1 está libre de desarrollar estas enfermedades. No, ¿verdad? Porque esta persona, a pesar de que fuma uno al mes, sigue siendo fumador y sigue teniendo ese factor de riesgo. Pero obviamente la probabilidad de que desarrolle un EPOC o
un cáncer es menor a la persona que fuma uno al día, una cajetilla al día. Es igual con el efecto estocástico. Si tú estás expuesto a bajas dosis, tienes esa probabilidad de tener un efecto. Si tú estás expuesto a altas dosis, también tienes una probabilidad, pero esta probabilidad es mayor. Y en el efecto determinista ocurre lo contrario. Si tú estás debajo del punto de corte, no vas a sufrir un efecto. Pero si tú estás por encima del punto de corte, tú vas a sufrir ese efecto. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? No sé si me he dejado entender. Bueno, entonces vamos a continuar, ya que no hay ninguna duda. Entonces vamos a ver ahora lo que son las aplicaciones de la radiación ionizante. Vamos a ver que la radiación ionizante se puede aplicar en lo que es la industria, el medio ambiente, conservación del patrimonio, agroalimentación y producción de energía, pero lo más importante para nosotros es la medicina, ¿no? Entonces la radiación ionizante en sí va a tener utilidad en lo que es ayuda al diagnóstico para poder sustentar o apoyar nuestras sospechas diagnósticas a través de ¿qué? De imágenes, especialmente sobre la tomografía. Y también la radiación ionizante, bueno, específicamente sobre los radioisótopos, que vamos a hablar más adelante, también se utilizan en este ámbito de la medicina. Un punto resaltante eh, es que a diferencia de la resonancia magnética, la tomografía, como ya vimos, sí utiliza radiación ionizante. Sin embargo, la resonancia magnética no utiliza la radiación ionizante. Es un punto que deberían saber, ¿no? Ahora, con respecto a la radioactividad natural, vamos a ver que este es un proceso por el cual un núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión de radiación. Y esto va a llevar a la generación de ciertas partículas, por ejemplo, las partículas alfa, las partículas beta y las partículas gamma. Entonces, aquí vemos el poder de penetrancia que van a tener estas partículas. Por ejemplo, la radiación alfa no puede atravesar lo que es una hoja de papel, entonces no tiene una penetrancia tan potente. Por otro lado, la radiación beta puede atravesar lo que es la hoja de papel, pero no puede atravesar lo que es una lámina de aluminio. Y la radiación gamma, o los rayos X también, puede atravesar la hoja de papel, la lámina de aluminio, pero no puede atravesar la placa de plomo. Y esto es un dato bastante importante. ¿Por qué? Porque usualmente en los lugares donde toman las radiografías, ¿qué es lo que ocurre? Que la habitación donde se encuentra debe estar construida o debe tener cierto material en base de plomo, justamente para que esta radiación no pueda atravesar o no pueda salir del cuarto, por así decirlo, ¿no? E igualmente el personal o el operador que se encarga de tomar las radiografías también tiene que tener un equipo de protección plomado, para que justamente tampoco dañe a la persona que está realizando esta actividad, ¿no? Y finalmente la radiación neutrónica puede atravesar lo que es la hoja de papel, la lámina de aluminio, la placa de plomo, pero no un bloque de agua u hormigón. Ahora, con respecto a la radioactividad artificial, esto se va a producir cuando se bombardean ciertos núcleos estables con partículas apropiadas que pueden ser ya sea protones o neutrones, y esto fue descubierto por Frederick e Irene Curie. Entonces, básicamente lo que hace la radioactividad artificial, como es artificial, tú vas a tener un núcleo estable, como vemos aquí. Aquí dice una sustancia no reactiva porque tiene un núcleo estable. Entonces, como es artificial, tú vas a convertir este núcleo que es estable en un núcleo inestable. Y ya vimos que un núcleo inestable va a liberar ciertas partículas, como estamos viendo aquí. Y esta radioactividad artificial va a ser bastante importante para el ámbito médico. Y ya vamos a ver por qué. Ahora vamos a hablar acerca de los radioisótopos, que justamente esa es la aplicación de la radioactividad artificial. Estos radioisótopos
Básicamente van a ser utilizados para el diagnóstico clínico, para poder conocer el funcionamiento de determinados órganos y por ello también se denomina como trazadores. Como ya vimos, los radioisótopos van a tener un núcleo inestable. Núcleo inestable. Y un dato bastante característico es que van a ser producidos o elaborados en el reactor nuclear, en reactores nucleares. No se pueden producir en cualquier laboratorio, tiene que ser un reactor nuclear. Entonces, ¿cómo funcionan estos radioisótopos? Bueno, estos radioisótopos, al ser administrados ya sea vía endovenosa o vía oral, van a generar un contraste que permite la obtención de una serie de imágenes que gracias a la tomografía por emisión de positrones vamos a poder visualizar estos órganos, o mejor dicho, estos órganos vamos a visualizarlos como si estuvieran resaltados, por así decirlo. Y estas técnicas están relacionadas con la detección del cáncer de tiroides, hígado, vesícula, intestinos, corazón y pulmón, entre otros. Entonces, aquí vamos a ver cómo es que funcionan estos radioisótopos. Específicamente vamos a ver sobre el yodo radioactivo. Entonces, debemos saber que la glándula tiroides va a ser importante porque es la que va a producir las hormonas tiroideas, que ya en otra clase ya vimos cuáles eran sus funciones, ¿no? Entonces, esta glándula tiroides va a captar lo que es el yodo y a partir del yodo va a poder generar lo que son las hormonas tiroideas. Y ahí es donde entra a tallar lo que es el yodo radioactivo. Al paciente le vamos a dar una cápsula, una pastilla, vía oral, que va a contener lo que es el yodo radioactivo. Este yodo radioactivo, luego de 4 a 6 horas, va a llegar a la glándula tiroides, o mejor dicho, la glándula tiroides va a captar este yodo, y es en ese entonces donde vamos a poder visualizarlo a través de la tomografía. Y esto se denomina como gammagrafía tiroidea o gammagrafía de tiroides. Entonces, con la tomografía tú vas a poder visualizar esa tiroides porque va a estar resaltada. Como ya vimos, el yodo radioactivo es un radioisótopo y va a comenzar a liberar ciertas partículas, que estas partículas van a generar un contraste. Entonces, de esta manera vamos a poder visualizarlas en el tomógrafo. Ahora, dependiendo de la dosis, esto vamos a utilizarlo como imagen, que es lo que hemos descrito, o como efecto terapéutico. En el caso de que la tiroides, mejor dicho, en el hipertiroidismo, qué va a ocurrir? La tiroides va a estar hiperreactiva. Es decir, que en algunos casos puede haber un aumento del tamaño de esta tiroides. Entonces, como modo de tratamiento o efecto terapéutico, también a esta persona se le hace tomar lo que es una pastilla o una cápsula que va a contener el yodo radioactivo. Y este yodo radioactivo, como es un radioisótopo, va a comenzar a liberar estas partículas y estas partículas van a tener cierto efecto biológico sobre las células que se encuentran en la tiroides, produciendo muerte celular, como ya vimos. Y de esta manera va a poder reducir la función de la tiroides para poder tener un efecto terapéutico en el hipertiroidismo, ¿no? Entonces, este yodo radioactivo, miren su importancia, puede ser tanto como tratamiento o como ayuda del diagnóstico, ¿no? A través de imágenes. Y bueno, aquí tengo un video que en verdad no es necesario que se escuche, solo es para ver, que nos habla de cómo tiene que ser o cómo se tiene que visualizar esta captación del yodo radioactivo mediante la tomografía. Vamos a ver cómo se evidencia el yodo radioactivo en una tomografía, una tiroides normal y en ciertas afectaciones, cómo se ve.
Y así, chicos, es como se puede interpretar lo que es este yodo radioactivo, ¿no? Dependiendo de cómo se ve la imagen, vamos a poder visualizar una tiroides normal, vamos a poder visualizar una tiroides ectópica, y así sucesivamente. Es por ello que, como ya les dije, estos radioisótopos son bastante utilizados en lo que es el diagnóstico clínico, específicamente mediante el uso de tomografía por emisión de positrones. Y bueno, esta tabla ya les dejo para ustedes, para que puedan evaluarlo por su cuenta, porque esto es más que todo para que tengan que memorizar. Aquí tenemos los radioisótopos y su uso. Eso es más que todo lo que tienen que aprender o recordar. El radioisótopo y su uso. No tanto el símbolo, la radiación o la vida media. Más que todo el radioisótopo y el uso. Por ejemplo, el tritio se va a encargar como trazador químico. El sodio 24 va a encargarse de lo que es evaluar lo que es la circulación sanguínea. El fósforo 32 de la terapia antileucemia. El cobalto 60 de la terapia cancerosa. El arsénico 74, localización de tumores cerebrales. El tecnesio 99 de escáner cerebral. Y el yodo 131, que es justamente el que habíamos visto, de la terapia tiroidea. Continuando con lo que estábamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son los radioisótopos para el diagnóstico clínico? El yodo 31, ya vimos que se emplea para determinar la deficiencia de la glándula tiroides. El talio 201 sirve para detectar si el tejido cardíaco ha muerto después de un ataque al corazón, es decir, para ver si hubo lo que es un infarto de miocardio, y también para ver si la sangre fluye libremente a través de los conductos coronarios, es decir, si no hay alguna isquemia coronaria. Luego el carbono 11 sirve para detectar zonas enfermas del cerebro, con la técnica de tomografía que ya vimos. El arsénico 74 sirve para localizar los tumores cerebrales. Y el tecnesio 99 sirve para obtener imágenes y detectar males de hígado, pulmón, páncreas, etc. Mediante gammagrafías, ¿no? Como ya vimos la gammagrafía tiroidea, ¿no? En el caso del yo 131. Y bueno, ya para culminar, dije que esta clase era bastante corta. Vamos a ver acerca de lo que es Perú y la radiación. La entidad que se va a encargar de poder normar, promover, supervisar y desarrollar la investigación y las aplicaciones nucleares para poder mejorar la competitividad del país y la calidad de vida de la nación va a ser el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Entonces, esta entidad va a ser adscrita al Ministerio de Energías y Minas y justamente es la que se va a encargar de normar, supervisar todas aquellas actividades que tengan que ver con lo que son energía nuclear. Y esa pregunta, bueno, esa es pregunta de examen, así que espero puedan recordar. Y bueno, chicos, eso sería todo. Esta clase en verdad es bastante corta. Lo que sí